hermanos, el Señor les bendiga y les guarde. Bueno, vamos a estudiar un tema que tiene que ver con una palabra que en nuestro castellano por ahí se ha malinterpretado, se ha malentendido un poco, ya que el concepto de lo que enseña la Escritura de lo que es la ley es algo que siempre ha sido algo un poquito conflictivo, y ha sido conflictivo por causa de que cuando se hacen expresiones como lo que hemos aprendido de la ley, si un servidor te pregunta qué es la ley, ¿qué me dirías? O diríamos, ¿quién escribió la ley? Bueno, la ley en cierta manera se entiende que la escribió Moisés. O sea, el Señor en realidad se la dio a Moisés para que la escribiera y la dejara plasmada en los libros. Bueno, entonces cuando uno ve ese tipo de afirmaciones o expresiones que por ahí hacemos, a veces estamos ignorando lo que ha querido transmitir el Poderoso en la Escritura, y Poderoso habla en los libros acerca de una ley, y esa ley la podemos encontrar de acuerdo a una enseñanza que se ha establecido, es que Moisés fue quien escribió la ley, y así dicen los libros que Moisés fue quien escribió la ley, pero no podemos encerrar el concepto de ley en lo que escribió Moisés solamente, porque de acuerdo a la enseñanza del Mesías y de Saulo, del apóstol Pablo, podemos ver que Pablo le llama ley no solamente a los 5 primeros libros, como se ha enseñado. Saulo le está llamando ley a un concepto de los profetas, y eso lo podemos ver ahí en el libro de la primera carta a los Corintios 14, en su verso 21, ahí nos viene a señalar que en la ley estaba escrito. Entonces, cuando veamos este concepto, tratemos de entender que deberíamos de buscar escudriñar un poco más, estudiar un poco más acerca de este concepto que sería la ley. Vamos a darle lectura, por favor. Primera de Corintios 14, 21 dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Te preguntaría un servidor, ¿en dónde está escrito esto? ¿En qué lugar está escrito? Y en el verso dice que en la ley está escrito. Bueno, de acuerdo al concepto que se maneja y de acuerdo al concepto que me decías que la ley la escribió Moisés, ¿dónde deberíamos de encontrar ese verso de acuerdo a lo que me estabas comentando, que Moisés escribió la ley? En los primeros 5 libros. Exacto, de acuerdo a ese pensamiento deberíamos de encontrarlo en los primeros 5 libros. Lo vas a buscar en los primeros 5 libros y no lo vas a encontrar, no está allí, no está escrito ahí. Eso fue escrito en el libro del profeta. En el libro del profeta Isaías, en su capítulo 28, allí está escrito. Pero cuando Saulo dice, en la ley está escrito, está mencionando que está escrito allí, en la ley, pero de acuerdo a ese pensamiento deberíamos de irnos ahí, ¿sí? De acuerdo al pensamiento que se tiene, que la ley son 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, eso sería la ley de acuerdo a lo que se enseña, de acuerdo a lo que se ha transmitido. Sucede lo mismo cuando el Mesías les hablaba ahí en el capítulo 10 de Juan, en su verso 34 y en su verso 35, por favor. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Sería la misma pregunta, ¿cómo viene a ser de acuerdo a lo que lees ahí? ¿Dónde está escrito eso que el Mesías citó? Sé que en Salmo, no recuerdo bien el capítulo, hermano. Entonces no se cumple el concepto o no se cumple el paradigma bajo el cual hemos sido enseñados o adoctrinados, porque dice en vuestra ley está escrito, para un príncipe de la casa de Israel, para esa persona que era del pueblo judío. Ellos entendían que la ley, ¿qué es lo que era la ley? ¿Sí te recuerdas? Los libros que escribió Moisés, los primeros 5 libros. Exacto, para ellos la ley es eso. Para ellos la ley no eran los profetas, para ellos la ley no eran los salmos. Eso que estás leyendo está en el capítulo del Salmo 82, lo podés encontrar en el verso 6, pero ahí desde el verso 1 al verso 6 viene hablando acerca de aquellos a quienes vino la palabra. Ahí lo podés encontrar, ahí está. Pero el maestro, lo importante es que no le está llamando ley solamente a lo que escribió Moisés. Ahí está escrito, entonces hay que preguntarse qué es la ley, porque de acuerdo a lo que se nos ha enseñado, de acuerdo a lo que se nos ha tratado de establecer, se nos ha enseñado que la ley viene a ser ese conjunto de reglamentos. Vamos a poner ejemplos. El judaísmo dice que la ley son 613 mandamientos. Podemos ver que el cristianismo dice que la ley es lo que enseñó Moisés en el monte Sinaí. Entonces quiere decir que lo que enseñó Moisés en el monte Sinaí, vamos a poner un ejemplo. Desde el año de la ley hasta que llegó la ley pasaron 2448 años. Quiere decir que si Moisés estuvo en el monte Sinaí en el año 2448, ¿por qué la Escritura nos menciona del concepto ley
el libro del capítulo de Éxodo 16, del verso 1 al verso 5, ahí podemos encontrar el concepto de la ley. Si se enseña que no existía la ley, ¿por qué ahí estaba la ley? Abraham en el capítulo 26 de Génesis, desde su verso 1 hasta su verso 6 podemos leer, viene hablando y contando acerca de la vida de Abraham, y está mencionando que Abraham guardó la ley. Entonces, de acuerdo a lo que se enseña, hay algo que no tiene coherencia, y no tiene coherencia porque es algo que no se está entendiendo, que es la ley. La ley ha venido a existir, ahí están los versos. Léete, por favor, Génesis 26, verso 5, por favor. Génesis 26 dice: Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Exacto. Entonces ahí nos está hablando de la vida de Abraham. Estamos entendiendo que la ley vino 2448 años después de la creación. Desde el Génesis hasta que llegó la ley en el monte Sinaí, pasaron 2448 años. Entonces preguntémonos, si la ley vino allá y Abraham está guardando la ley, ¿qué ley guardó? O sea, el concepto de ley es algo que hay que entender qué es lo que es esa ley, porque nos dice que Abraham guardaba la ley. Nos está diciendo, tanto Pablo el apóstol como el Mesías, no solo le están llamando ley a lo que escribió Moisés cuando comienza a escribir el libro en el monte Sinaí, nos viene a decir que estamos malentendiendo el concepto de la ley. En el libro de Juan, en su capítulo 15, viene a mencionar también el maestro un concepto acerca de lo que es la ley. Vamos a leerlo. Léete el verso 24 y 25. Juan 15, 24 y 25 dice: Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora la han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Bueno, nos viene a mencionar de nuevo, esto está escrito ¿dónde? Esto que citó el Mesías, porque se tuvo que cumplir lo que dijo alguien. Alguien lo testificó acerca de él, acerca del Mesías, que sería aborrecido. Pero ¿quién lo dijo? Porque de acuerdo a lo que ahí dice, de acuerdo al concepto de ley, ¿quién lo tuvo que haber dicho? Tiene que haber estado escrito en los primeros 5 libros. Lo podría haber hecho Moisés o algún otro dentro de los 5 libros. Exacto. De acuerdo al concepto que se tiene como ley, debería de estar en el libro, ya sea que lo encontráramos en Génesis, en Deuteronomio, lo tendríamos que encontrar en Levítico, en Número o en Éxodo, porque eso es lo que se enseña de la ley. La ley son 5 primeros libros, pero cuando estamos mirando ese concepto, de acuerdo a lo que nos han enseñado, no estamos entendiendo lo que el Mesías trataba de transmitirnos, lo que trataba de transmitirnos Saulo por medio de la enseñanza que el Mesías le había permitido tener. Entonces eso es lo que nos tenemos que preguntar, eso es lo que queremos hacer, profundizar más en las enseñanzas para entender qué es la ley, porque es un concepto que no se ha entendido a lo largo del tiempo y en la historia no se entendió. Delante de ellos se paró el Mesías, delante de un pueblo judío a quienes vino esa ley, a quienes se les confió la palabra, y el Mesías les está llamando ley no solamente a lo que escribió Moisés, le está llamando ley a lo que escribieron los profetas. Eso lo va a estar allí en el Salmo. No lo leeremos solamente para dar el testimonio que ahí está escrito. En su capítulo del Salmo 38, verso 19, ahí está escrito acerca de que sin causa le aborrecieron. Ahí está, pero no tiene nada que ver con lo que se entiende como ley de acuerdo al concepto. La ley la escribió Moisés. Eso es lo que dice la Escritura, pero no se puede encerrar en ley solamente esos 5 primeros libros. De acuerdo a lo que enseña el Mesías, la ley va más allá. A eso les invitamos, poder escudriñar, estudiar, investigar qué es esa ley, porque podés encontrar en el libro de Santiago, en su capítulo 1, verso 25, acerca del concepto de la ley. Ahí está escrito de que hay una ley que hay que guardar, hay una ley que es perfecta. Entonces el concepto de ley es algo que no se comprendió a lo largo del tiempo. Nuevamente citamos lo que enseña el judaísmo, que la ley son 613 mandamientos. Si nos vamos al pensamiento de la gente del cristianismo, dicen acerca de que la ley está abolida. Entonces, cuando se expresan versos de esa manera, no se está entendiendo el concepto de lo que es la ley, porque de acuerdo a lo que nos enseña Gálatas en su capítulo 3:19, nos dice que la ley tendría que cesar con el Mesías. Pero cuando nos vamos a Santiago en su capítulo 1:25, ahí nos habla de la ley. El Mesías como Saulo nos están hablando de la ley, pero es algo que no se ha comprendido, no se ha entendido. Y no se ha entendido porque, como dice Pedro, Pablo hablaba cosas difíciles de entender.
Él enseñaba algo que no se podía percibir. Para ver un ejemplo acerca de este concepto de lo que es que no se entendía lo que Saulo enseñaba. Por eso hoy en día hay grandes cantidades de doctrinas y han nacido del corazón de los hombres enseñanzas como que la ley está abolida y ya no hay que guardar la ley. Vienen otros y enseñan, sí, hay que guardar la ley, hay que guardar toda la ley. Creyentes en teoría en lo que serían las enseñanzas del Mesías. Cuando vemos este tipo de pensamientos, tenemos que meditar. Eso es lo que estamos haciendo, invitarlos a estudiar y escudriñar qué es la ley. Léete, por favor, Romanos 2.13. Romanos 2.13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahí nos viene a mencionar de nuevo un concepto, Pablo, de lo que es la ley. ¿Qué es lo que hace la ley? Nos justifica, dice. Si la fe justifica. Solamente como ejemplo, lo pongo como ejemplo, no estamos explicando nada, ese es el propósito, invitarles a estudiar el concepto de lo que es la ley. Capítulo de Gálatas 5.4. Gálatas 5.4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Tiene coherencia lo que lees en el libro de Romanos y en el libro de los Gálatas? No porque dice que la ley nos justifica y acá dice que si por la ley nos justificamos, de la gracia habemos caído. A eso así como lo lees hay una contradicción, pero no es porque Saulo quería contradecir al poderoso, no. Es lo que tratamos de ver acerca de lo que se ha enseñado. Es un concepto que no se ha entendido y se ha malinterpretado lo que es la ley. Por eso es que Pedro escribió acerca de Saulo y decía que escribe cosas difíciles de entender Saulo. En casi todas sus epístolas dice, todo es difícil de entender. Pero no es solo lo que Saulo enseñó. Ahí Pedro testifica que no es solo lo que Saulo enseñó, es lo que está escrito en la Escritura. Hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y eso es lo que se ha hecho. Ese es el pensamiento de una persona que no entendió los escritos. Llega y dice, de acuerdo a lo que piensa, no hay más ley. O dice, la ley solamente son los 5 primeros libros. Eso se contradice con todo lo que dice la Escritura de acuerdo a lo que decía Saulo, de acuerdo a lo que decía el mismo Mesías.